Hola, yo soy Mesli y te doy la más cordial bienvenida a Zona de Pánico. Hoy te voy a contar cómo es que una humilde campesina fue a dar a otro mundo, pero su aventura tuvo un precio. Mi nombre es Juana y soy esposa de Pedro, un hombre bueno y trabajador que se dedica al campo. Vivimos en un pequeño pueblo rodeado de montes y sembradíos, donde las mañanas huelen a tierra mojada y el canto de los gallos despiertan a todos antes del alba. Nuestro sustento depende de lo que podemos sembrar y cosechar, así que cada temporada nos dedicamos con esfuerzo a preparar las tierras. Todo comenzó un día como cualquier otro. El sol ya estaba alto y yo con mi machete en mano deshiervaba el terreno donde Pedro sembraría el maíz. Era una tarea ardua pero necesaria. Mientras trabajaba, me llamó la atención un agujero cerca de las raíces de un árbol seco. Parecía una madriguera de tusa, esas ratas grandes que suelen comerse las cosechas. Pensé que debía revisar, pues si estaba habitada, podríamos tener problemas más adelante. Me acerqué agachándome para inspeccionar. El agujero era más profundo de lo que imaginé. Metí la mano tanteando con cuidado, pero en un instante el suelo se emblandeció bajo mis pies. Sentí que algo frío y húmedo me jalaba hacia abajo, como si la misma tierra me tragara. Grité, pero mi voz se ahogó en la oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve cayendo, pero la sensación fue interminable. Mi cuerpo flotaba, pero también sentí el peso de una presión invisible, como si algo me estrujara los pulmones. De repente, el descenso terminó y caí sobre un suelo blando y cálido. Al abrir los ojos, me encontré en un extraño lugar, iluminado por un resplandor que no venía del sol ni de ninguna lámpara. Todo era verde y dorado, como si el aire mismo brillara. Lo primero que vi fueron ellos, personas de una belleza indescriptible, hombres y mujeres con facciones perfectas, con piel radiante y ojos tan profundos que me resultaba difícil mirarlos directamente. Me rodearon con sorpresa, pero con sonrisas amables. Me hablaron y su voz era tan melodiosa y cálida que me calmaba. No mostraban hostilidad, al contrario. Enseguida me ofrecieron frutos que jamás había visto, redondos, brillantes, con un aroma dulce que despertó mi hambre. Dudé al principio, pero mi estómago rugía y la curiosidad pudo más. Al probarlos, sentí una felicidad desconocida, como si cada mordisco llenara un vacío que no sabía que tenía. Uno de ellos se acercó y habló claro pero pausado. «Eres bienvenida aquí, Juana. Nos alegra tu visita. Podrás comer todos los frutos que quieras y beber toda el agua del manantial que necesites. Pero hay algo que debes saber. No puedes contar a nadie sobre nosotros y sobre este lugar. Si lo haces, el precio será alto». Asentí confundida y temerosa, pero también embriagada por la calidez de su voz. Me quedé con ellos. No sé cuánto tiempo. Los días no existían ahí, ni el hambre ni el cansancio. Me trataban como si fuera alguien importante, alguien especial. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, algo me inquietaba. Extrañaba a Pedro, a mis hijos, a mi casa humilde y comer tortillas recién hechas. Un día decidí que no podía quedarme más tiempo. Les expliqué que debía regresar, que mi familia me necesitaba. No intentaron detenerme, pero algo en su mirada cambió. «Si decides irte, Juana, recuerda nuestra advertencia. No hables de esto, nunca con nadie», me dijo uno. Con esas palabras en mente, comencé a trepar por unas raíces gruesas que colgaban del techo de aquel extraño túnel. Era un ascenso agotador, pero el deseo de volver con mi familia me dio fuerza. Cuando finalmente salí al exterior, el sol me cegó momentáneamente. Todo parecía igual, pero algo estaba fuera de lugar.
Caminé hacia la casa, pero al llegar encontré que ya no era la misma. Las paredes estaban más desgastadas, el techo más bajo. Entré llamando a Pedro, pero no fue él quien me respondió. En su lugar, un hombre mayor, encorvado y con las manos ásperas de trabajar la tierra, me miró con incredulidad. Era Pedro, pero su rostro estaba marcado por el tiempo. ¿Juana?, preguntó con una voz rota. Mientras para mí apenas habían pasado días, en el mundo real habían transcurrido como 10 años. Mis hijos, que eran pequeños cuando me fui, ahora eran casi adultos. Habían creído que yo había muerto tragada por la tierra aquel día del campo. A Pedro le tomó días entender lo que había pasado, aunque intenté explicar lo que había ocurrido, pero las palabras parecían absurdas incluso para mí, así que callé recordando la advertencia. Él me contó que en mi ausencia las cosechas que antes eran siempre justas y suficientes se volvieron extraordinarias. El maíz crecía más alto y más dorado, los frijoles eran abundantes y las calabazas parecían enormes. Los vecinos murmuraban que la tierra de Pedro estaba bendecida. Los días pasaron. Intenté hacer una vida normal, pero el recuerdo de aquel lugar no me dejaba en paz. Las noches eran inquietantes. Una tarde, incapaz de soportar más, le conté a Pedro. Le hablé de la caída, del lugar brillante, de las personas que me alimentaron y me adoraron, y también de su advertencia. Pedro me escuchó en silencio sin juzgarme, pero al final negó con la cabeza. Tal vez fue un sueño, Juana, o tal vez algo más, pero estás aquí y eso es lo que importa. Sin embargo, desde esa noche las cosas cambiaron. Mi cuerpo comenzó a marchitarse y mi piel se volvió seca y quebradiza como la corteza de un árbol. Luego, mi cabello comenzó a caer y mis ojos perdieron el brillo. Pensé que ese era el precio a pagar por haber hablado. Aún así, evitábamos aquel lugar. Al caminar cerca de ese agujero del campo sentíamos un frío inexplicable, un viento que no pertenecía a esa tierra. A pesar de los buenos frutos de la cosecha, Pedro se consumía en silencio, aunque jamás lo dijo. Sospechaba que la abundancia no era un regalo, que tarde o temprano habría que pagar y el pago iba más allá de mi desgaste físico. Un día especialmente agotador, vi a lo lejos cómo Pedro se sentó bajo la sombra de ese árbol seco. Las flores brillaban bajo el sol. De repente, un grito desgarrador resonó por toda la parcela. Era Pedro corriendo entre el maíz con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Gritaba que algo lo perseguía. Gritaba que había visto a los hermosos caminando entre los surcos de maíz. «Vinieron por nosotros», gritaba fuerte. «Vinieron por lo que me contaste, Juana». Cuando escuché, salí corriendo a su auxilio, pero ya no lo encontré por ningún lado, aunque lo busqué. Creo que fue tragado por la tierra igual que yo, para saldar la deuda por haber contado el secreto. Los vecinos me han dicho que en las noches, cuando el viento sopla fuerte, se escucha la voz de Pedro llamándome. Siento culpa al pensar que fui yo quien desató esa maldición al contar lo que no debía. Lo único que sé es que lo que vi no pertenece a este mundo y que cuando se juega con fuerzas que no entendemos, siempre hay precios que pagar. ¿Y tú? ¿Te has preguntado qué puede haber del otro lado de lo que parece ser una madriguera en el campo? Cuéntame tu experiencia de pánico a través del correo lazonadepanico@gmail.com. Dale me gusta a esta historia y a todas las historias del canal que hayan sido de tu agrado. Déjame una opinión o sugerencia en los comentarios y por favor suscríbete. Activa las notificaciones para escuchar próximos relatos. Esto es Zona de Pánico. Y yo soy Mesli. Y fue un placer contarte esta historia. Hasta la próxima.